Analogías ustedes ya lo habrán visto, más que fijo, ¿no? Es algo común, ¿no? La analogía, ¿para qué nos sirve? Es la relación o semejanza que se establece entre dos palabras, ¿correcto? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un delfín, ¿no? El delfín, ¿con qué lo relacionamos? Con el mar. Y al submarino también, ¿con qué lo relacionamos? Con el mar, ¿correcto? Entonces tienen una relación, ¿no? Obviamente no podemos decir que uno, por ejemplo, el delfín es un mamífero, ¿no? No podemos decir que un submarino es un mamífero, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Gato es un mamífero carnívoro de la familia de los felinos, ¿no? O félidos, como algunos dicen, ¿no? Y doméstico, ¿no? En cambio, el león, por ejemplo, es un mamífero carnívoro también de la familia de los félidos, de pelaje amarillo y rojo, pero no es un animal doméstico. Por ejemplo, el gato es un doméstico. El león es un animal salvaje, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, robo y hurto. Tomar bienes ajenos con violencia y fuerza. Hurto es tomar los bienes ajenos sin intimidación ni fuerza, ¿ya ven? Entonces, mira, uno, si hablamos de robo y hurto, al final estás quitando algo, ¿no? Estás quitando un bien, ¿no? O sea, pues, o sea, en pocas palabras, un celular, cualquier cosa, ¿no? Estás quitando. Pero el robo es con violencia. En cambio, el hurto, entonces ya sabes que el hurto es sin intimidación, o sea, sin amenazarte, sin gritarte, ¿no? Sin amenazarte ni nada, ni con fuerza, ¿correcto? Entonces ahí ya estamos conociendo, por ejemplo, ¿no? Eso. Ahora, la analogía en razonamiento verbal, por ejemplo, se define como la semejanza o afinidad de relaciones existentes entre dos pares de palabras. ¿Correcto? Por ejemplo, a ver, tenemos viento es a huracán, ¿ya? Viento es a huracán, ¿cómo? Dice, tenemos A y B, atmósfera es a aire o susurro es a grito. ¿Cuál creen que sea y por qué motivo? Susurro a grito. ¿Por qué susurro a grito? Porque acá el viento causa, mucho viento causa huracán y el susurro que es un pequeño, no, es una pequeña palabrita que empiezas y el grito es grande. Mm, ya. Atmósfera es aire. Pero ¿por qué sería? A ver, pero ¿por qué? O sea, claro, si ustedes me dan una respuesta, tienen que decirme por qué motivo. Porque la atmósfera es aire. Mm, Entonces, ya. supongo que es eso porque la atmósfera tiene que ver el planeta. Ya, podría ser, mira, a ver, si hubiese sido aire, atmósfera, posiblemente podría haber sido, ¿ya? Porque tiene que ver, o por ejemplo, tiene una relación. Pero ahora tenemos que respetar, tenemos que aprender a respetar el orden, ¿sí? O sea, si vamos a buscar un par ordenado, es como que yo te diga, por ejemplo, es como que yo te diga, a ver, es como que yo te ponga así, pues, ¿no? Nota 2.20 y yo te diga cuál es cuál de las siguientes respuestas, ¿no? Por ejemplo, o sea, si yo pongo nota y 20, o por cómo te digo, a ver, por ejemplo, a ver, un animal carnívoro, supongamos, ¿ya? Carnívoro que come carne, y te pongo al león, ¿correcto? Carnívoro, león. Y entre las respuestas te pongo, o sea, te pongo igual, ¿no? Gato, o sea, ¿quién sería? O sea, por ejemplo, sería gato carnívoro o carnívoro perro. ¿Cuál de las dos? O sea, esa perro. ¿Cuál de estas dos alternativas sería gato carnívoro o carnívoro perro? Carnívoro perro. Carnívoro perro. ¿Por qué? Tenemos que respetar el orden. ¿Correcto? Tienes que respetar el orden. Los dos son carnívoros, el gato y el perro, pero el gato está al revés. Tenemos que respetar el orden. ¿Correcto? Y en este caso, también igual. Por ejemplo, el viento es a huracán. ¿Por qué? Porque uno, el viento produce o, en pocas palabras, produce un huracán. O el viento, o el huracán es producido por el qué? Por el viento, ¿correcto? Cualquiera de las dos formas puedes decirlo. Cualquiera de las dos, ¿no? El viento provoca huracán o el huracán es
producido por el viento. Pero ahora, si yo digo que el huracán es producido por el viento, ¿el aire es producido por la atmósfera? Sí. ¿El aire es producido por la atmósfera? O sea, ¿la atmósfera crea el aire? No. No, No. ¿ya? La atmósfera es producido por el aire, o bueno, en este caso debería haber sido el oxígeno, ¿no? No el aire, porque en el aire contiene un montón de, bueno, aunque sí, pues no, contiene un montón de metales, o bueno, ¿no? Metales que son, están en estado gaseoso y que provocan, ¿no? O que cubren nuestra atmósfera. Pero acá sería, ¿qué cosa? Susurro es a grito, ¿correcto? Susurro es a grito. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque los susurros provocan, o sea, un montón de susurros provocan un grito, ¿correcto? Por ese motivo. Acá estamos viendo quién ha producido, ¿correcto? O sea, el viento produce o provoca un huracán y el susurro provoca un grito, ¿correcto? Un montón de susurros. Por ejemplo, dice, carburador es automóvil. Acá, carburador significa ¿qué cosa? El carburador, ¿qué cosa es? Una parte del automóvil. Entonces, acá, ¿cuál de las dos será? ¿Antena esa radio o pico esa ave? Antena esa radio. ¿Por qué motivo? Porque Sí, la profesor, radio antena es antena. radio porque la antena pertenece a la radio. Ya. ¿Y por qué pico esa ave no? También puede ser. Pues sí puede ser porque pertenece a un ave y es donde come. Ya, pero uno. Pero yo le hago la pregunta, ¿cuál de los dos es? La B, Supongo que profesor. ave. Mm, La B, profe. La B, antena radio, ¿pero por qué? ¿Por qué esa y por qué la A no? Esa no. La A, porque la antena no creo porque no. Porque en el primer Yo creo que es el pico ave. órdenes. Ahora, a ver. Ahora, acá hay una pequeña duda, pues, o sea, nosotros sabemos que toda ave, acá estamos viendo parte, todo, porque el carburador es una parte del automóvil. Ahora, el pico es una parte del ave, ¿correcto? Es una parte. Siempre tiene que, el ave siempre tiene que tener pico, ¿correcto? El ave siempre tiene que tener pico. Ahora, la radio, claro, la antena es parte de la radio, pero correcto. Ahora te hago la pregunta, chicos. Acá la pregunta es, ¿qué tipo de radio estamos hablando? Que le quite ya no tiene. Por eso, por eso les digo, o sea, también ahora depende si es una estación de radio o una radio antigua. Las radios antiguas sí tenían siempre antena, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Bueno, es parte de una radio, ¿no? O sea, la antena también es parte de una radio, pero, por ejemplo, nosotros ahora tenemos radio capaz en el celular y no necesitamos antena, ¿o sí? Yo creo que no. No se necesita antena. Por ejemplo, los celulares ya no necesitan antena como antes, como las radios antiguas. ¿Correcto? Para eso existe la señal, ¿sí? Para eso existe la señal de internet. Entonces, ahora, ahí podría haber una pequeña duda ante eso. Pero sí, claro, habláramos de la radio tradicional, que sí tiene antena, ¿correcto? Y si fuera así, estamos hablando, ¿qué tendríamos que ver? Si ambos estamos viendo que son, o sea, la A y la B son correctos porque son parte y todo, ¿no? Porque el pico es parte del ave y la antena es parte de la radio. ¿Cómo podríamos definir acá? ¿Cómo podríamos definir? ¿Cuál sería nuestra segunda opción para poder nosotros encontrar la verdadera respuesta? Para esto, ¿ya? Para esto, ¿qué vamos a hacer? Yo te hago la pregunta. Bueno, el automóvil, acá estamos hablando del automóvil, es, por ejemplo, yo lo puedo clasificar, ¿es un ser vivo o no es un ser vivo? ¿Cuál? El No es un ser automóvil. vivo. ¿El automóvil? No. Ajá.
tú ya acá, cuando tienes dos respuestas que prácticamente cumplen con la analogía, con la relación, para que tú puedas, uno, encontrar o definir, ¿ya? Definir en pocas palabras, ¿no? ¿No? Para que tú puedas definir cuál es la respuesta. El automóvil es un material, ¿correcto? Es una máquina, al igual que la radio. Ahí tú puedes encontrar la semejanza. En cambio, el ave es una máquina, no es una máquina, ¿correcto? Entonces, o sea, la relación o el que más asemeja a la original sería acá. Por ejemplo, pero ¿qué pasa si arriba hubiésemos puesto, por ejemplo, cola y hubiésemos puesto león, pues, ¿no? Cola es a león, entonces ahí obviamente también es parte y todo, ¿no? O hubiésemos puesto, quizás acá hubiésemos puesto brazo, esa persona o humano, entonces, ¿con quién lo hubiésemos relacionado? Con ave. ¿Por qué? Porque son dos seres vivos y en cambio acá son dos seres mecánicos. Entonces yo tengo que encontrar una segunda relación para encontrar mi respuesta y que sea más lógica, ¿sí? En este caso sería antena esa radio porque ambas respuestas son correctas en relación, ¿ya? Entonces, de esa forma es como vamos conociendo. Por ejemplo, acá mira, ve. Bueno, acá estos son, uno, relacionante interno, estas son las partes, relacionante externo. Este de acá significa, estos cuatro puntitos significa, ¿no? Par base, o por ejemplo, ¿no? O sea, va a ser igual como, algo así, ¿no? Igual que, más o menos eso es lo que significa. Y estas acá son las respuestas, pues, ¿no? Que nosotros siempre vamos a tratar de querer, encontrar. Por ejemplo, mire, el enunciado dice, boxeador, guante, y se lee, boxeador, esa, guante. ¿Cómo? Esos cuatro puntitos significa cómo. ¿Como quién? ¿Como cuál de estas respuestas? ¿Correcto? ¿Como cuál de estas respuestas? ¿Sí? Uno, tienes que tratar de interpretar cómo se lee cada uno de estos. Esto se lee así, boxeador, es. Estos dos puntitos significa es, a, guante. Estos cuatro puntitos significa cómo, ¿ya? Acá dice par base. ¿Por qué par base? Porque esta par base significa que es, ¿qué cosa? El ejemplo, pues chicos, te tienes que guiar de esto, ¿correcto? Por ejemplo, dice boxeador es aguante. ¿Qué cosa, qué relación podemos encontrar acá? Que el boxeador utiliza guante, ¿ya? Ahora, ¿cuál de estas tiene relación? A ver ahí. Futbolista balón. ¿Cuál? Ah, futbolista balón. Lee todas, lee todas, lee todas. No simplemente leas la primera, lee todas, fíjate todas. Nadador, piscina. Tenis, raqueta. Ah, tenista, raqueta. Tenista, raqueta. Ya lo dije. Ya, pero ahora, entre ahí, ¿cuáles son sus posibles respuestas? A ver, por ahí me han dicho tenista, raqueta, ¿qué más? Sí, también, profesor, tenista de raqueta también. ¿Todos dicen lo mismo? No puede haber sido futbolista balón, no puede haber sido luchador Nadador, piscina. cuadrilátero, nadador, piscina, Futbolista, balón. ya. Ahora, mira, por eso, mira, vamos a ver, el boxeador utiliza guante, ¿el futbolista utiliza un balón? Sí. ¿Qué Ya, tienes? ya utiliza un balón, dices el futbolista, correcto, ya. ¿El nadador utiliza la piscina? Se utilizan de modo que va a dar en el aire. Ya. Ahora, ¿el tenista utiliza raqueta? Sí. ¿El luchador utiliza cuadrilátero? ¿Qué es eso? El cuadrilátero es el ring de box. ¿El qué? Un Sí, ring sí, de sí. box, donde pelean Ah, los ya. luchadores. Ahora, Ah, no necesariamente un luchador va a utilizar un ring de box, obviamente puede ser de otro tipo, cuadrilátero, mayormente se le llama. Ahora, uno, yo te digo acá, uno, cualquiera de estos cuatro, por ejemplo, podría ser, pero ahora, nosotros tenemos que encontrar una semejanza. Por ejemplo,
El boxeador utiliza el guante lo tiene en su cuerpo, correcto, el guante solamente Sí, lo profesor, utiliza por eso que yo él. dije, el Escuchen, tenista tiene su escuchen, raqueta en su escuchen, mano. escuchen primero, escuchen la explicación. El boxeador, o sea, el boxeador está utilizando el guante prácticamente para él, ¿entiendes? Es propio, va en su propio cuerpo. Ahora, ¿el balón está en el cuerpo del futbolista? No. No, 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 el balón lo utiliza todos. Él, claro, el futbolista utiliza un es balón en para el pie. ¿ya? Uno, el futbolista utiliza un balón para jugar con el resto, pero no es que sea parte de su, por ejemplo, de su vestimenta, por ejemplo, ¿no? Del boxeador, ¿ya? Ahora, el nadador nada en una piscina, utiliza la piscina, pero no significa que pertenezca, o sea, que sea parte de su vestimenta, ¿correcto? Entonces, ahora, la raqueta y con el tenista, la Sí lo lleva en raqueta, su mano. la raqueta, claro, es parte de qué? Ya, por ejemplo, es parte de su implementación, vestimenta, porque la raqueta la utiliza igual que un guante, porque el boxeador utiliza guante para poder golpear. Y el tenista tiene que utilizar su propia raqueta, propia, igual que el boxeador utiliza su propio guante, ¿correcto? ¿Y el luchador utiliza su propio cuadrilátero? No, porque un No. cuadrilátero pueden haber varios luchadores, ¿correcto? Entonces, de esa forma es como nosotros tenemos, uno, por ejemplo, las analogías. Tenemos que analizar todo eso, encontrar una relación, la relación correcta. Puedes tener varias que son parecidas, pero si tú no, no defines o no encuentras esa relación, te vas a estar equivocando, ¿correcto? Entonces, a ver, en la relación tenemos diferentes tipos, métodos de resolución. Mire, ve, eso era lo que trataba de decirles, como por ejemplo, cuando vimos el automóvil. Por ejemplo, en la primera relación, en la primera tenemos el método de solución de relación. Haya la razón dice, por la que los dos elementos de la premisa han sido vinculados a través de una oración, ¿correcto? O sea, o sea, es como que parte todo, ¿no? O sea, si uno puede ser quizás, no sé, uno provoca el otro, ¿no? Tenemos que ver qué sucede, ¿correcto? Ahora, el orden es muy importante. El orden es muy importante. Como les había explicado, no podemos poner, por ejemplo, carnívoro león y después abajo gato carnívoro. No podemos ponerlo, porque tiene que ir en el mismo orden. Si en un lado, mire, si Mi acá, gato comía plantas. mire, los animales comen plantas, ¿para qué? Para purgarse. Es una forma de que ellos solitos se automedican, por así decirlo. Ahora, Perros por también ejemplo, comen plantas. ya, a ver, entonces, por ejemplo, acá está qué cosa. Mira, a ver, el orden es muy importante. Acá están qué cosa. En este lado están todos, son personas, o sea, son deportistas, ¿correcto? Y acá está lo que supuestamente deberían utilizar, ¿correcto? Entonces, por eso les digo que hay un orden. No, pues si hubiese estado al revés, raqueta acá y tenista al otro lado, esa no es la respuesta. La respuesta tiene que estar en forma ordenada también, ¿correcto? Tiene que estar en forma ordenada. Ahora, la naturaleza, en caso de duda, por eso en caso de duda de haber más de una alternativa que cumpla con los criterios antes indicados, ser cierta de que la respuesta elegida desarrolle un tema similar al de la premisa, como ocurrió acá. Pico es ave y antena es radio, cargador es automóvil. Estamos viendo que las dos respuestas eran correctas, pero ahora utilizando el tercer punto, porque ya habíamos encontrado su relación, el orden estaba correcto, pero ahora, y todavía a pesar de eso, no encuentro mi respuesta y estoy en duda, utilizo el método de resolución de la naturaleza. ¿Qué significa? Partes mecánicas, automóvil y radio bueno, cosas mecánicas, pues, ¿no? En pocas palabras. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, chicos, como están viendo ahí, ¿ya? Ya. Entonces, hasta ahí hemos utilizado estos tres tipos. Ahora,
Dice, el ejercicio de las energías prueban la habilidad para identificar y entender la relación de dos palabras. Tú tienes que encontrarle qué cualidad tiene, ¿correcto? Por ejemplo, mira, ve. Dice acá, tabaco es a nicotina, ¿como qué? Como el café es a la cafeína, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el tabaco, el que sabe es un puro o un cigarro, contiene nicotina, igual que el café contiene cafeína. Ahora, el bombero, ¿qué cosa? Bombero, incendio. El bombero apaga, ¿qué cosa? Los incendios, Y el ¿no? policía Y los detiene la policías, ¿a qué rápido. cosa? Atrapan o detienen a los delincuentes, ¿correcto? El bombero detiene un incendio y el policía detiene un delincuente o a la delincuencia, ¿no? Entonces, ahora tenemos que encontrar, por ejemplo, acá, ¿qué relación hay? ¿Sí? Entonces, acá tenemos que encontrar qué relación tenemos. Entonces, dice, Marte, esa guerra, y abajo dice, censo, esa población. Acá medio raro, acá esa palabra pulpo. Marte, esa guerra, ¿qué relación encontramos en Marte, esa guerra? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir cuál es la relación de Marte con guerra? No entiendo. Marte, ¿qué es Marte? Martes, Mercurio. ¿Pero qué es Marte? Martes, lunes, martes, miércoles. Marte. Marte es un planeta. Ya, el planeta Marte, correcto, ya, el planeta Marte. El planeta Marte, ¿qué cosa? ¿Quién me puede decir? Ya, antiguamente en la mitología griega, ¿ya? En la mitología griega, a Marte o a los planetas prácticamente simbolizaban algo. Por ejemplo, Venus simbolizaba o era supuestamente la diosa del amor, ¿no? Entonces al planeta Venus se le simbolizaba como que, como el amor, pues, ¿no? O por ejemplo, Marte, esa guerra. El planeta Marte o el dios Marte, ¿ya? ¿Era qué cosa? El dios Marte representaba al dios de la guerra. En cambio, entonces acá tenemos qué cosa, por ejemplo, el corazón que simboliza el amor, al igual que Marte simboliza la guerra, ¿correcto? Entonces ahí estamos encontrando una relación y acá vendría a ser C. Pero por lo tanto, bueno, censo a población, o sea, ¿tú dónde haces un censo? ¿Tú dónde haces un censo? A la población, ¿correcto? Tú haces el censo a la población. Ahora, este de caballo pulpo, acá creo que se han equivocado. Pulpo nada tiene que ver. Caballo pulpo, acá no sé. Acá tiene que haber habido otra cosa. ¿Ya? Acá medio raro. Ah, ya. Ya, ya. Ah, ya. Acá nada tiene que ver. Acá tenemos que encontrar es todos. Yo pensaba que eran de dos en dos. Acá es todos, chicos, ¿ya? De la 2 hasta la 7. Todo es uno solo para poder relacionar. Todo es uno solo para poder relacionar. Sí. Acá es todo para relacionar. Correcto, mira, ve, si Marte es a guerra, mira, si Marte es a guerra, ¿qué será? ¿Qué cosa? Entre todas estas alternativas, ¿quién tiene esa semejanza? Neptuno es amar. Correcto, Neptuno venía a ser el dios Poseidón, el dios de los mares. Por lo tanto, será entonces acá, Neptuno es amar, acá será C. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces ahí vendría a ser. Corazón no había mucha lógica, pero bueno, el corazón simboliza también el amor, así que bueno, no habría ningún problema. Entonces, ahora tenemos censo, esa población. El censo se hace en la población.
El censo es una forma de ¿qué cosa? ¿Se acuerdan qué cosa es hacer el censo? ¿Saben lo que es un censo? No, profe. ¿No saben lo Algo que de pintar, tiene algo de pintar. es censo? Pintar. El censo es prácticamente cuando van a tu casa cada cierto tiempo, ¿a qué cosa? Censan en todo, por ejemplo, en todo el Perú. Cuando hay censo en todo el Perú, todos tienen que mantenerse en su casa. ¿Por qué motivo? Para que las personas responsables vayan a tu casa y, ¿qué cosa? Y tomen los datos de toda tu familia. ¿Por qué? Porque ese es un dato estadístico. Es como sacar, es como hacer un inventario de cuántas personas viven en el Perú. Para eso sirve el censo, y el censo se le hace a quién? A la población, ¿correcto? Es hacer como un inventario. Por lo tanto, lo único relacionado acá vendría a ser con inventario, mercadería. Porque nosotros, el que tiene un negocio, tiene que hacer un inventario de mercadería. Hasta de una bodega, farmacia, mini market, ¿no? O un supermercado también igual. Cualquiera, en todos los trabajos, en negocios, hacen inventarios, ¿correcto? Censo significa, es como hacer un inventario de cuántas personas viven en el Perú, ¿correcto? Entonces acá viene a ser la D. Correcto, dice, avión es fuselaje. ¿Alguien me puede decir qué significa fuselaje? Profe, ¿qué es fuselaje? ¿Nadie? No, profe, pero ¿qué es fuselaje? Es una parte del avión, ¿sí? Es una parte, ¿ya? Es la parte de un avión, ¿ya? El fuselaje es una parte del avión, pues, o sea, es una estructura, una parte, ¿ya? Es una parte del avión, ¿ya? Es una parte. Entonces tenemos avión, que vendría a ser el todo, parte. Ahora, ¿quién cumple con esa función entre todas las cosas que tenemos acá? Parte todo. El fuselaje es parte del avión. ¿Quién cumple con esa relación? ¿Quién de todas las alternativas que tienes ahí cumple con esa relación? Chavin Ancash, profe. Chavin Ancash. A ver, tenemos un avión. El fuselaje es parte del avión. ¿Qué relación yo puedo encontrar con avión con Chavín? Nada. A ver, si el fuselaje es parte del avión, ahora, ¿rebeldía es parte de un niño? No, nada que ver. Pronunciación, escritura, no. Carcajear, reír, no. Carrocería y automóvil. Ya les he dicho, tienen que buscar una semejanza. ¿El avión qué cosa es? ¿No es un transporte? El avión no es un transporte, chicos. Uno tiene que fijarse, tienen que buscar. Todas estas palabras tienen que encontrar una relación. Si no le encuentras la relación y no lo intentas, no lo vas a hacer. Uno, tenemos ahí automóvil, carrocería. Por lo tanto, ¿qué cosa será? La carrocería es parte del automóvil. Estas son cosas que la mayoría debe saber. El carro
¿Cómo se le llama toda la parte que protege el carro? Se le llama carrocería, ¿correcto? Toda la parte de adelante, todo lo que lo cubre a un carro se llama carrocería. Entonces acá viene a ser la E, ¿correcto? Ahora, la fábula es un cuento, o bueno, no es un cuento, es una fábula por eso. ¿Ya? La fábula contiene moralejas, ¿correcto? Al final de cada fábula, ya, tiene una moraleja. ¿Cuál de estas será qué cosa? Su pareja, su par. Parábola, enseñanza. Fábula, enseñanza. Parábola. Ahí está. Parábola, enseñanza. Tienes que encontrar la semejanza, la naturaleza de lo que estamos hablando. No vas a poner Chavín, que nada tiene que ver fábula con Chavín. ¿Correcto? Todos están relacionados. Una parábola también tiene que haber un tipo de texto. ¿Correcto? También es un texto, una parábola. Al igual que una fábula, al igual que un cuento, un poema, un verso, todos son textos. ¿Correcto? Pero la fábula contiene moraleja y la parábola contiene enseñanzas. ¿Correcto? Viene a ser acá F. Ahora, tengo ortografía, ortofonía. ¿Ya? Ortofonía tiene que ver con el sonido, ¿correcto? ¿Ya? O sea, la ortografía mayormente, tanto como cuando se enseña, es más que todo para lo que tiene que ver con enseñanza del sonido, ¿ya? En las pronunciaciones, ¿ya? En cambio, gramática tiene que ver con qué cosa, la forma en cómo tú escribes las palabras. Los dos trabajan juntos, pero la ortografía mayormente se va con el sonido, o bueno, con las fonías, que es un sonido, ¿ya? Entonces, acá tenemos que ver qué cosa, escritura, pronunciación. Lo único que tiene que ver relacionado acá es la escritura. De frente, yo ni siquiera tengo que mirar los demás, sino busco simplemente la semejanza. Yo simplemente busco la semejanza, escritura y pronunciación. No voy a relacionarlo con adolescencia, ni chavín, ni baloncesto, ni deferente con diferente, nada. ¿Correcto? Entonces, esto será acá. La G viene a ser escritura, pronunciación. Ahora, estamos en la H. Cuadrúpedo, octópodo. ¿Qué significa cuadrúpedo? ¿Quién me puede decir qué significa cuadrúpedo? Chicos, son palabras que ya deben saber, ¿ah? ¿Qué significa? Camina en cuatro patas. Exacto. Cuadrúpedo es el que tiene 4 patas y octópodo, Que tiene 8 patas. correcto, el que tiene 8 patas. Entonces, ¿quién tiene 4 patas? Las patas no solamente tienen los animales. ¿Chavín tiene patas? No. Baloncesto, deferente, corazón, no. Caballo. El caballo tiene 4 patas y el pulpo tiene 8. ¿Correcto? Octópodo no es que tenga patas, sino extremidades. O sea, bueno, en el caso del pulpo tiene extremidades 8, pues, ¿no? Entonces, acá viene a ser H. Esa es la forma de encontrar relación. Simplemente tienes que conocer qué cosa es lo que te dan. Por ejemplo, Wari, Ayacucho. ¿Qué significa Wari? ¿Qué es Wari? Eso ya lo deben haber estudiado. ¿Qué es Wari? Una cultura. Una cultura, ¿qué cosa? ¿Cómo se le llama? Cultura. Chaviñancas, profe. Pero ¿cómo se le llama a Wari? ¿Qué es una cultura qué? Inca. ¿Inca? Pre-Inca. Andina. ¿Por qué? ¿Por qué se le dice pre-Inca? Porque estuvieron antes de los incas. No puede decir que Wari es una cultura inca. La única cultura inca es el imperio incaico, el imperio del Tahuantinsuyo. ¿Correcto? No confundas ahí. ¿Ya? Por eso les llaman pre-incas, porque estuvieron antes de los incas. ¿Correcto? Y esa viene a ser una cultura, pues, aunque sea, tampoco no le puedes decir, bueno, podrías decirle hasta una cultura andina, pues, ¿no? Pero son culturas pre-incas, por eso les dicen pre-incas, ¿ya? O es una cultura peruana, pues, ¿no? En pocas palabras puedes decirlo así, ¿ya? Entonces, Wari, Ayacucho. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que Wari estaba, ¿dónde? ¿Dónde se situaba? En Ayacucho. Por lo tanto, ahora sí, si estamos hablando de culturas, ¿qué otra cultura encontramos acá? Chavín Ancas. ¿Chavín dónde floreció o dónde surgió?
en Ancas. Entonces, de esa forma es como nosotros encontramos la semejanza. Para eso tenemos que conocer lo que nos piden. Dice, inocuo, inocuo. Esto de acá, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es Diferente, esta? profe. ¿Ah? Diferente. Ya, pero ¿qué relación tiene? O sea, eso les enseñan en razonamiento verbal también. ¿Cómo se le llama cuando suenan parecidos? ¿Cómo se le llama cuando suenan parecidos, pero se escriben diferente? Claro, obviamente. ¿Cómo se le llama? ¿No se les llama homófonos, chicos? Homófonos, si no me equivoco. Homo, porque tienen igual que cosa, o parecido. Sí, 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 sí. Tienen parecido ¿cómo se llama? Sonido, ¿ya? Pero obviamente significan diferentes cada uno tiene su propio significado, ¿sí? Ahora, cuando tienen sonido parecido, entonces, ¿quiénes tienen esa misma estructura? Es diferente con, ¿no? Diferente, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, uno. Entonces acá encontramos que acá viene a ser ¿qué cosa? La J. Ahora tenemos fútbol, gol. Estamos hablando de un deporte. Acá estamos hablando de fútbol, gol. Estamos hablando de deportes. Baloncesto, canasta. Correcto. Cuando en el fútbol anotan se le llama gol, ¿cierto? En el fútbol anotan gol. En el baloncesto se le llama ¿qué cosa? Canasta. A los puntos se le llaman canastas. A los puntos en el fútbol se le llama gol. ¿Correcto? Esas son cosas que ustedes con el tiempo tienen que saber. Ahora, infancia, inocencia. O sea, en la infancia todos los niños tienen inocencia. ¿Cuál es lo único que se relaciona con esto? Con etapas de crecimiento. Adolescencia, rebeldía. Correcto, porque la rebeldía siempre se da en la adolescencia, donde ustedes ya prácticamente están entrando. ¿Correcto? Entonces, esta es la L. Ahora, dice, hablar es a gritar. Reír es a carcajear. Correcto, cuando tú te ríes es una cosa y cuando comienzas ya demasiado a reírte, carcajeas. Y es igual que cuando hablas, estás hablando normal, pero cuando comienzas a hablar mucho, a veces hasta gritas. Entonces, acá tenemos una relación, ¿correcto? Por eso le digo, es simplemente buscar la relación de lo que estamos viendo, no puedes asemejarlo con cualquier cosa. Ahora dice, cadena, la cadena significa ¿qué cosa? Esclavitud. Y el corazón, ¿qué significa? Mayormente siempre amor, ¿correcto? ¿Ves? Simplemente es uno, poder asemejarlos, ¿correcto? Es poder asemejarlos. La cadena, antiguamente la cadena siempre ha significado esclavitud, ¿ya? Cuando antes en la época o en el periodo, por ejemplo, ¿no? Han estudiado, no sé si les habrá enseñado, la edad, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? La edad media, la edad antigua, la edad moderna o contemporánea, como le dicen, edad moderna, la burguesía, el feudalismo, la esclavitud. ¿Les han enseñado eso en historia? Yo supongo que sí. ¿No? ¿No han llevado eso? Ya. Bueno, antiguamente ya existían esclavos. Si es que ustedes han visto películas, por ejemplo, en Egipto, cualquier cultura, hasta en las mismas culturas peruanas, existían los esclavos, ¿correcto? Esa era la época de la esclavitud, ¿correcto? Hasta que ya después entraron a lo que viene a ser el feudalismo, ¿correcto? Cuando entraron al feudalismo ya no eran esclavos, sino eran sirvientes que ya recibían una paga, o sea, ya no eres esclavo, pues esclavo prácticamente tú trabajabas gratis, ¿correcto? Hasta cuando ya comenzabas a ser prácticamente como una servidumbre, ¿no? O algo parecido a un obrero, un capataz, un trabajador, pero ya recibías una paga, pues, ¿no? Ya recibías algo por lo que tú hacías. Y así poco a poco fueron cambiando los tiempos, ¿correcto? Pero antes había esclavitud.
Si tú nacías como si tus padres eran esclavos, tú seguías siendo esclavo. Esa era una maldición, no podías salir de eso. A menos que tu amo o dueño, ¿ya? Te diera la libertad. Pero era algo bien difícil. Era algo bien difícil que encontraras en esos tiempos a veces una persona tan noble. ¿Listo? Pero sí lo habían, pues, ¿no? Sí la habían. Entonces, ahora, uno. Por eso, ahora uno, por ejemplo, ahora vamos a conocer, por ejemplo, acá, vamos a la 9. En la 8, ahí tienes un ejemplo, dice, completa las siguientes analogías y complétalos con la palabra respectiva. Por ejemplo, pájaro, esa, ovíparo. ¿Qué significa ovíparo? Que Un ser nace de un huevo. Un ser que nace de huevos. Ya, correcto. Entonces, como ballena esa, ¿la ballena qué cosa es? Mamífero. Mamífero, ¿correcto? La ballena es mamífero, ¿correcto? Ahí está, acá ya está como uno. Porque ya esa es su forma de nacer, pues, ¿no? Las ballenas, o sea, no nacen de huevos, sino es mamífero como nosotros, como las mujeres, ¿no? Cuando dan a luz. Primavera es a verano, como otoño es a... Invierno. Correcto. ¿Cuál es la relación? En estas épocas prácticamente primavera, primero es la primavera y luego comienza el verano. Primero está el otoño y luego comienza ¿quién? El invierno. Entonces, de esa manera, por ejemplo, ¿no? Se puede decir, ¿no? Bueno, acá lo encuentras con otras palabras, pues, ¿no? En relación, por ejemplo, ¿no? Contiguidad, dice, pero es continuidad, pues, ¿no? Que significa lo mismo. ¿Cuál es la estación que sigue, pues, ¿no? Entonces, tenemos la 9, dice, un ave vive en un nido, como un oso vive en una Cueva. cueva, correcto, cueva. No vive en una jaula y tampoco no vive en un árbol, un oso. Dice, belleza es una cualidad del paisaje, como armonía es una cualidad de la... Música. Zoología. Música, correcto. La armonía es una cualidad de la música, correcto. ¿Sí? Ahí estamos bien, estamos bien. Tenemos la 10, dice, pluma es individual del plumaje, como cabello es individual a ¿Cabellera? cabellera, correcto. O sea, Excelente. el conjunto o el grupo de cabello se le llama cabellera, ¿correcto? No adorno, aunque es un adorno, ¿no? Pero bueno, ya se le dice cabellera. Ahora dice, huevo tiene como una de sus partes la yema, como dedo a Uña. uña, Uña. correcto, no es el meñique ni es el anillo, porque estamos hablando que dice, el huevo tiene como una de sus partes la yema, como dedo a, la uña es parte del dedo, ¿correcto? Dice, alimentado es a sobrealimentado, como fino es a Sobrefino. Superfino. 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 superfino, ¿correcto? O sea, alimentado es a sobrealimentado, o sea, Superfino. claro, y fino es a superfino, o sea, es mucho más fino. Cielo es a tierra, como paraíso es a... El cielo está acá Felicidad. arriba y acá está la tierra. El paraíso supuestamente está arriba, también es a... Felicidad. Premio. Infierno. Cuando se refiere al paraíso, supuestamente es un lugar donde todos van. Uno, cuando estamos hablando acá de cielo, hablamos de la atmósfera, simplemente el cielo, lo que tú miras en el... Cuando tú miras al cielo, no hay otra forma de decirle, por eso es cielo, ¿ya? Cuando tú miras hacia arriba, ya, o mejor dicho, cuando tú miras hacia arriba, ves el cielo. Si tú ves hacia abajo, ¿ves qué cosa? La tierra, es donde tú estás pisando. Y ahora, el paraíso supuestamente está arriba, ¿no? Supuestamente está en los cielos el paraíso.
¿Es a qué? ¿Cuál es lo contrario al paraíso? El infierno, pues chicos. Lo contrario al paraíso es el infierno. ¿Correcto? ¿Cuál es lo contrario al cielo? Es la tierra, pues. El cielo es lo que está en los aires. ¿Y qué es lo que está abajo? Es la tierra. ¿Correcto? Por eso que, mira, son palabras sumamente sencillas, pero tenemos que aprender a asemejarlos. 12. Pez es a nadar como pájaro es a... Volar. Correcto, volar. Porque el pez nada y el pájaro vuela. Vivir es a morir como amanecer es a madrugar. madrugar, Anochecer. anochecer. Acuérdate, es lo contrario. Si vivir es a morir, o sea, lo contrario, amanecer es cuando está amaneciendo y cuando cuando está saliendo el sol. Y cuando se oculta el sol, ¿qué cosa es? Anochecer. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, acá en la 13 ya han encontrado ya ahí lo tienes resuelto. Dice, en el primer caso la relación es balanza, que simboliza a la justicia, porque balanza simboliza a la justicia, ¿ya? Entonces, así es como bandera simboliza ¿qué cosa? Un país. Ahí está la respuesta, correcto. ¿Ya? Si la balanza simboliza, mira, simboliza la justicia, la bandera que simboliza a un país, ¿correcto? Ahí está ya escrito en la solución. En el segundo caso, inversión es a ganancia. Cuando tú inviertes en algo es porque tú quieres ganar, ¿correcto? Es porque tú quieres ganar. La ganancia se llama a lo que tú ganas cuando inviertes en un negocio, ¿correcto? Entonces, cuando tú, ahora, dice, bueno ya, inversión es a ganancia como venta, ¿qué cosa? Es a obtener ¿qué cosa? ¿Ya? Cuando tú también quieres llamarle de otra manera a la ganancia, es lucro, ¿sí? Ahí está abajo. Es a obtener lucro. Es la otra, sinónimo de ganancia, lucro. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, miren, dice, bollada es a buey. Ahora, la pregunta, ¿qué es bollada? ¿Quién me puede decir qué es bollada? ¿Alguien alguna vez ha escuchado esa palabra, bollada? Eso se ve en sustantivos, ¿ah? Manada de bueyes. Correcto, ¿ya? Eso se ve en sustantivos, manada de bueyes. O sea, bollada es a buey, como lobo, ¿será qué cosa? ¿Cómo se le llama al grupo de lobos? ¿Cómo se le llama al grupo de lobos? ¿Alguien? ¿Cómo se ¿Jauría? llama el grupo de perros? ¿Jauría? Correcto, para todos los que tengan que ver con lo que tenga que ver con lobos, perros, zorros, a todos se llama jauría, ¿correcto? A todas, jauría, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, acuérdense de eso. Todos los que sean perro, lobo, zorro, todos los que tengan que ver ahí, que parezcan, que sean que sean caninos, ¿ya? Se les dice jauría. Ahora, es como a los gatos. ¿Cómo se le llama al conjunto de gatos? No me vayan a decir michis ni meninos, ¿ah? ¿Cómo se le llama al conjunto de gatos? ¿Felidos? ¿Ah? Felinos. Manada. Manada. Correcto. ¿Y cómo se le llama al grupo de qué? O a la manada de leones. Bueno, también se le Felidos. llama lo mismo, manada. Tigres, manada. Gatos, manada. ¿Por qué? Porque a todos son felinos. A todos esos animales se le llaman felinos. Vienen de la misma, es del mismo tipo. Obviamente que un gato y un león no son iguales, obviamente. Pero
Esto cuando llegas en biología, bueno, ahí te deberían enseñar eso, ¿no? ¿No? O sea, todo, por ejemplo, ¿no? El lobo, por ejemplo, acá también está el puma, ¿no? La hiena, todos esos que son parecidos a los gatitos, todos que supuestamente dicen son parecidos a los gatitos, ya, todos esos se llaman felinos, ¿ya? Vienen de la casa de los felinos, ¿correcto? Igual que el lobo, el perro, el zorro, todos son caninos, ¿ya? Porque comparten una característica, una característica entre ellos, pues, ¿no? Única. ¿Ya? Entonces, esas son cosas que ustedes tienen que saber, cómo se les dice. Ahora dice, che, esa yogur como harina, ¿esa qué? Con la leche, ¿qué cosa hacemos? Yogur. ¿Y con la harina, qué cosa fabricamos? Pan, profesor. Pan, ¿correcto? Pan. Tenemos que encontrar la relación. Risa, carcajada. La risa, ¿qué provoca? Carcajada. Afecto, ¿qué cosa será? ¿Qué es afecto? ¿Qué provoca el afecto? Afecto es parecido al cariño. ¿Qué provoca el cariño? Amor. Amor, correcto. Amor. Ahora, músculo, o sea, el músculo puede sufrir un desgarro cuando haces algún mal movimiento o demasiado ejercicio excesivo. El músculo, esa desgarro como hueso, ¿esa qué? ¿Quebrado? Fractura. Fractura. Cuando hablamos de hueso, es fractura, no quebrado. ¿Correcto? Fractura. ¿Listo? Fractura. ¿Listo? A ver, acá en la 16 dice príncipe a palacio. ¿Qué significa? Que un príncipe vive en un palacio. Por lo tanto, un esquimal vive ¿en dónde? Pueblo. Pueblo. ¿Alguien me puede decir? Otro. No es un pueblo. ¿Cabaña? El príncipe vive en su propio palacio. O sea, los príncipes viven en su casa, que es un palacio. Los esquimales viven ¿dónde? ¿Habrán escuchado los famosos iglú? Viven en un iglú. Los esquimales son los que viven más o menos casi llegando, ¿ya? A los polos, ¿ya? Más que todo en el polo norte, cerca de Alaska, mayormente utilizan iglús, ¿ya? En algunos casos. Claro que ahora actualmente, bueno, obviamente los que van a explorar prácticamente crean su propia tienda, pues, ¿no? Llevan su propia tienda para poder vivir. Pero antiguamente los esquimales vivían en los iglús. Ahora, médico, hospital, ¿qué relación hay? El médico trabaja en el hospital. ¿Y el policía dónde trabaja? ¿En su casa? ¿En el carro? Comisaría. Correcto, comisaría. Dice, luminoso es a brillante. Lúgubre, ¿qué cosa es lúgubre? Búsquenlo por internet si no lo saben, pero díganme. Oscuro, profe. ¿Ah? ¿Qué palabra, profe? Lúgubre. ¿Qué es lúgubre? Luminoso es a Algo brillante. oscuro, sombrío. Ya, entonces, ¿qué pondríamos en relación? Lúgubre sería ¿qué cosa? Si luminoso es a brillante, lúgubre será oscuro, pues oscuro. Oscuro, oscuridad, sí, no hay otra forma de decirlo. Ya, pero bueno, es a oscuro, pues, ¿no? Es a oscuro, un lugar donde no hay luz, pues, eso significa. ¿Ya? O lúgubre puede ser también, bueno, si veíamos con brillante, no, por lo contrario a brillante. Si luminoso es donde hay luz, bueno, es algo brillante, ya, bueno, vamos a poner oscuro o opaco, no podemos decir. Ya. Dice,
Arco, esa flecha, o sea, el arco, ¿qué cosa? ¿Qué relación podemos encontrar? La flecha se utiliza con el arco, por lo tanto, pistola será ¿qué cosa? Bala. Bala, correcto. Bala con B grande, B chica, ¿cómo se escribe? Con B grande. O me vas a decir igual que el chavo. Bala se escribe con B chica porque es calibre 22. B. Bala, sea grande o chica, cualquier calibre se escribe con B labial, ¿correcto? Listo. Bueno, en la 18 ahí tienes también ejemplos. Mira, por ejemplo, lobo es a canino. Mira, lobo es a canino como otorongo es a felino, gato o fiera. El otorongo también están entre los felinos, ¿correcto? ¿Ya? Es una clasificación, ¿correcto? Felino. Acuérdense, los otorongos también tienen que estar con los felinos, ¿correcto? El felino también es un gato, ¿correcto? ¿Ya? No significa que sean iguales, sino significa que les estoy diciendo que vienen de qué cosa, la misma clasificación o género, ¿listo? En el reino animal, ¿ya? Como azucena es a jardín, o sea, las azucenas, que es una planta o una flor, ¿ya? ¿Dónde lo encontramos? En un jardín. Como ciprés es a, ahí abajo, ¿cómo podemos agarrarlo? ¿Dónde mayormente encontramos una ciprés? En los bosques. No lo encontramos en un jardín. O bueno, quizás en algunos casos, pero bueno. Pero mayormente lo vamos a encontrar eso en un bosque. No lo vamos a encontrar en una planta ni en un aserradero. ¿Correcto? Lo encontramos en un bosque. ¿Listo? La 19 y la 20 es para la próxima semana, eso, para su práctica de la siguiente semana. ¿Sí? Entonces, nos vamos ahora a su práctica